En las aguas turbias de los ríos tabasqueños habita un fósil viviente, el pejelagarto, que ha sido un testigo silencioso de la historia del planeta desde la era mesozoica y que se consume en México desde la época de los olmecas. En fin, son tantas cosas que sabemos de este ser ancestral. Pero, ¿qué nos falta por conocer del pejelagarto? Bueno, es ahí donde la ciencia está en los detalles. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es La Ciencia está en los detalles. Estamos transmitiendo completamente en vivo por TV UJAT en el canal 35.1, también en el canal 35 del sistema de cable local y en ujat.tv y por supuesto en nuestro Facebook Live UJAT. Y estamos también escuchándonos a través de Radio UJAT 96.1 de FM. Les habla su amigo y servidor Adrián de Dios y es un gusto estar con todos ustedes en este programa. Fíjense que el invitado de lujo de esta ocasión es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Es especialista en fisiología digestiva y nutrición acuícola, con más de 20 años de experiencia realizando investigaciones experimentales en organismos acuáticos como el pejelagarto, mojarras nativas, tilapia, entre otras. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Alfonso Álvarez González, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy contento de estar aquí en tu programa, que me hayas invitado. Muchas gracias y a tu audiencia, por supuesto. Y bueno, el tema que vamos a abordar en esta ocasión es el pejelagarto, lo que sabemos y falta por conocer. Pero antes de conocer más sobre este tema con nuestro invitado de lujo, vamos a ver y escuchar esta cápsula. Y ahorita regresamos, amigos, estamos en La Ciencia está en los detalles. Pejelagarto, lo que sabemos y falta por conocer. Adaptaciones para la supervivencia. El pejelagarto, Atractosteus tropicus, está cubierto por escamas ganoideas que actúan como una armadura. Su mandíbula alargada y con dientes afilados es ideal para cazar. Rol en el ecosistema. Como depredador tope, el pejelagarto es vital para mantener el equilibrio en su ecosistema. Al alimentarse de otros peces y crustáceos, ayuda a controlar sus poblaciones, lo que indica la salud del hábitat. Sin embargo, su supervivencia está amenazada por la contaminación y la pesca excesiva. Reproducción y ciclo de vida. Su reproducción ocurre durante la temporada de lluvias. Los alevines se desarrollan rápidamente y, a medida que crecen, su dieta cambia de pequeños insectos a ser depredadores. Pueden vivir por muchos años y alcanzar tamaños considerables. ¿Qué otros datos conoces? Déjanos tus comentarios en redes sociales. Ahí está, audiencia. Fíjense que hay muchísimas cosas interesantes del pejelagarto. Qué rico comerlo asadito, ¿no? Hay muchas formas en la cultura tradicional y culinaria de Tabasco donde se cocina y es delicioso. Sí. La verdad es que en este estudio que usted ha podido ir desarrollando a lo largo de sus años, ¿qué ha podido encontrar que le ha llamado la atención? Tengo la fortuna de haber llegado aquí a Tabasco hace ya casi 22 años. Y dentro de las especies de importancia nativa de aquí del estado, pues está el pejelagarto. No es la única, es la icónica de nuestro estado. Y la verdad es que he aprendido mucho de esta especie. Yo venía de una formación de peces marinos con un esquema muy diferente de cómo se hace la acuacultura en especies de alto valor, carnívoras, pargos, robalos, jureles, etcétera, y de repente vengo a Tabasco y empiezo a trabajar con esta especie que rompe todos los esquemas, lo que yo pensé que sabía y me di cuenta que no sabía. Híjole, sí, ha sido de plano. De plano. Sí. Entonces, eso también ha ido permitiendo que usted vaya encontrando la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación, ¿no? Sí. Nos decía que viene de una educación en un ambiente marino. Sí. ¿Cómo fue ese cambio para usted? Fue muy interesante porque yo viví muchos años en Baja California Sur, estudié en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Politécnico Nacional y ahí me formé en ciencias marinas. Me metí a trabajar con una especie marina de alto valor, parecido a un mero, pequeñito, una cherna, y ahí aprendí todo lo que en teoría yo según iba a saber de peces marinos, de acuacultura, de nutrición de peces, bioquímica, fisiología. Y cuando llego aquí, y obviamente sí he tenido proyectos de peces marinos, pero realmente la acuicultura se forma y empieza en Tabasco
con personajes muy importantes, el doctor Reséndez hace más de 35 años, el maestro Salomón Páramo, el maestro Gabriel Márquez, el propio doctor Wilfrido Contreras, quienes son iniciadores del manejo de pejelagarto, una especie icónica, y no se sabía nada en esos tiempos. Detonan la parte de manejo, la parte de reproducción, hacen los primeros estudios, y a partir de ellos, cuando yo me incorporo hace 22 años, pues había mucho por saber, aunque ya había conocimiento muy importante, inclusive ya había algunas pequeñas granjas, el propio laboratorio de nosotros ya producía alevines de repente para investigaciones y para experimentación. Realmente la acuicultura del pejelagarto o pejecultura, pejecultura era una posibilidad. Todavía decíamos el pejelagarto pues es una especie con potencial acuícola. Sin embargo, en la actualidad no es una especie de potencial acuícola, es una especie que se cultiva en Tabasco. Ya existen granjas comerciales, existen laboratorios de producción de semilla, se puede comprar el alevín, se puede engordar en diferentes tipos de sistema, y esto ha permitido que, si bien no son producciones muy grandes, ya existe producción de pejelagarto. Quiere decir que en el estado se le está dando una importancia fundamental a peces nativos, como sería el pejelagarto, algunas mojarras nativas, tenguayaca, castarrica, mojarras paleta, por supuesto el trabajo que se ha estado tratando de hacer con robalos, pargos, que es más complicado, pero que obviamente el estado tiene este potencial, porque la biodiversidad que tenemos, tener el 30% del agua del país que pasa por nuestras tierras, sería absurdo no tener una vocación acuícola. Sí. Y es lo que se está tratando de hacer. Inclusive el gobierno actual está con sus programas impulsando. Van a tener una potencialidad para que la gente aprenda a hacer acuacultura. Independientemente sea pescador, sea campesino, sea agricultor, pueden hacer acuacultura. ¿Es muy complicado? Tiene sus particularidades. Es parte de las ciencias agropecuarias. Y así como hay ganaderos que saben producir ganado, hay gente que se dedica a la crianza de cerdos, a la crianza de pollos, a la crianza de borregos. Es lo mismo, los modelos agrícolas o agropecuarios son los mismos, sin embargo, pues hay que pensar que debemos conocer las diferencias fisiológicas que existen de peces, crustáceos o moluscos comparado con vertebrados terrestres, ¿no? Como sería una vaca, un cerdito, un pollito. Entonces, sí hay diferencias. Sin embargo, la parte productiva ya se conoce con especies como la tilapia, que es una especie introducida en México en los años 60 y que actualmente, pues, lo que hay de granjas, y particularmente en Tabasco o en el sureste, es tilapia. En Tabasco ahora ya producimos pejelagarto. Algunos producen alevines de mojarras nativas. Sin embargo, falta mucho por hacer, no solo de la parte tecnológica, sino también de la parte científica. Pejelagarto es una especie tan importante que rompe todos los esquemas que yo conozco de muchas especies, porque es un pez ancestral, el cual no ha duplicado su genoma en 60, 70 millones de años, que hubo derivaciones, y eso le da una potencialidad desde el punto de vista biotecnológico, biomédico, además de acuícola, para la aplicación, y que la gente cultive. Usa un respirador aéreo. Eso abarata costos para la gente que tiene que tener una granja, y en tilapia hay que tener aireadores, hay consumo de energía eléctrica. En pejelagarto es mínimo ese gasto. Se puede producir en todo tipo de sistemas, son gregarios, puedes poner muchos animales, después de pasar un cierto periodo que hay canibalismo, eso se elimina y puedes cultivar en grandes volúmenes y crece muy rápido. Claro, hemos desarrollado parte de la investigación con investigaciones para el desarrollo de dietas balanceadas, así como hay dietas para tilapia, dietas para trucha, croquetas para perro, para gato. También ya existen formulaciones y dietas que se pueden producir con plantas de alimentos, empresa fabricante de alimentos balanceados para especies nativas. También ya existe esa información y ya hemos hecho algunas transferencias tecnológicas. La universidad ha tenido un papel importante en justo transferencia tecnológica en diferentes comunidades, ¿no, Doc?
Sí, bueno, a nivel de comunidades rurales no lo llamamos transferencia tecnológica per se, sino son más bien programas de apoyo tipo extensionismo. Se da capacitación, se da asesoría, se ayuda con la estructuración de proyectos de carácter social y entonces yo he tenido la oportunidad de participar en 3 o 4 y en donde tratamos de bajar el recurso a través de, por ejemplo, Naciones Unidas, a través de algunas asociaciones nacionales o internacionales y el dinero se le baja a la gente. La gente pone su trabajo, construye, los capacitamos, hace sus sistemas de producción, hace sus sistemas de engorda. Hemos implementado hasta paneles solares en zonas donde no hay energía eléctrica, un panel solar que mueva una bombita y esto permite que, por ejemplo, haya cierta cantidad de producción, básicamente para autoconsumo. No es un tema tanto para vender peces. En cambio, a nivel privado es donde hacemos las transferencias tecnológicas, donde ellos también invierten dinero, pagan la asesoría, invierten en el desarrollo, potencian sus sistemas acuícolas y entonces venden pescado. Al final la acuicultura, como cualquier negocio agropecuario, no estamos hablando de peces o animales, estamos hablando de dinero. Así es. Y de eso vamos a seguir hablando en un momento porque nos tenemos que ir a una pausa, doctor. Y audiencia, no se vayan, estamos en La Ciencia está en los detalles. Audiencia, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en La Ciencia está en los detalles. Estamos platicando con un investigador de lujo de la División Académica de Ciencias Biológicas, el doctor Carlos Alfonso Álvarez González. Y estamos hablando sobre una especie ancestral que tenemos en el estado, que es el pejelagarto. Y hay muchas cosas que nos faltan por conocer. Se saben muchos otros datos, pero todavía vamos a seguir descubriendo aquí, como lo que decíamos del canibalismo. Bueno, más bien lo decía usted, doc. Sí, pues es un tema fascinante. El canibalismo lo empezamos a trabajar gracias a uno de nuestros ya egresados doctor, actualmente es NI1, que es el doctor César Sepúlveda, es profesor ahora en el Tecnológico de Villahermosa. Y él es un chico muy aventado que le dije, mira, no sabemos nada del canibalismo, o sea, es algo que se da de forma natural, muchas especies presentan este comportamiento. Se sabe que puede ser ocasionado por aspectos de dependencia o de sociales, que hay presiones y donde uno ataca a su congénere, a su hermano para comérselo o matarlo simplemente por competencia. Pero también puede ser, por ejemplo, por falta de alimento. Entonces, pues si no hay alimento y está mi hermanito, pues con la pena me como a mi hermanito, ¿no? Esto pasa también en periodos larvarios, en etapas tempranas, en muchas especies, porque a veces la falta de nutrientes, los nutrientes que tiene un hermano son igualitos al depredador y por eso existe el canibalismo, también es un regulador de poblaciones. Sin embargo, en pejelagarto, ya en áreas de cultivo, aún con peces alimentados, larvas que les damos mucho de comer, presas vivas, siempre hay un porcentaje de animales caníbales. Entonces dices, bueno, si no es un problema porque no hay muchos peces o muchas larvas, tampoco estamos metiendo falta de alimento, porque falten presas, falte comida, ¿qué está pasando? Entonces con César empezamos a estudiar aspectos de marcadores genómicos relacionados con el canibalismo y la agresividad de los peces, de las larvas de pejelagarto, y logramos modelar también, junto con compañeros de ciencias básicas, el doctor Gamaliel Ble y el doctor Miguel Ángel Valenzuela de Jalpa de Méndez, se modeló qué estaba pasando a partir de estudios de comportamiento, de agresividad de las larvas de pejelagarto y también si tenemos componentes o compuestos con actividad que inhiba el canibalismo. Y hemos estudiado moléculas, biomoléculas como los aminoácidos, el triptófano en particular, ácidos grasos del grupo del ácido docosahexaenoico, que es el famoso DHA, que inclusive lo tomamos en las dietas los humanos, en cápsulas. Hemos estado estudiando algunos aditivos, por ejemplo, con la doctora Susana de la Rosa, que ya tú la conociste bien. Ella es parte de nuestro cuerpo académico, la doctora Gloria Asensio, quien es postdoc actualmente, con otras sustancias que puedan ayudar a mejorar el sistema inmunológico, disminuir la agresividad del periodo larvario. Cuando son juveniles
dejan de ser caníbales. Se adaptan a alimento balanceado y ya no se agreden. ¿Y cuánto es la depredación que hay? Bueno, el canibalismo, ¿cuánto porcentaje? Normalmente puede estar en una población de 100 larvas, para Ajá. dejarlo en números cerrados, entre 2 al 3% son caníbales. Es decir, de 2 a 3 larvas de cada 100 son caníbales, de forma natural, por cuestiones genéticas, instintivas. No por hambre, no por presiones sociales, simplemente porque hay marcadores que se aumenta su capacidad de agresividad, y si tú esos animales no los separas, te pueden acabar, terminas con una tina con esos 3 individuos. Se comen al resto de sus hermanos y crecen brutalmente. Entonces, este tipo de aspectos ha permitido que entendamos un poquito más. Por eso sabemos mucho del peje lagarto, tanto con los profesores iniciadores, como los 20 años que tengo, yo más de 20 años trabajando, pero falta mucho por conocer. Hemos estado estudiando rutas metabólicas, estudiamos, por ejemplo, aspectos de amputaciones que pueden darse en los peces. Por cuestión natural, o un pez se come y le come la cola, el peje lagarto tiene una capacidad de regeneración, no de la aleta, sino del huesito y la carne. Es decir, como pasa en el ambistoma, en los ajolotes. Los ajolotes regeneran, tienen mucha capacidad. Peje lagarto es un pez más cercano a anfibios y tetrápodos que a los propios peces derivados, como la propia mojarra, las tilapias. Estamos estudiando rutas metabólicas con capacidad de hacer ácidos grasos, los famosos omegas. Peje lagarto tiene capacidad de sintetizar omegas, aunque no coma otro tipo de alimentos que tengan los omegas. Y eso no es muy común en todos los peces. Tiene una capacidad de no enfermarse. A la fecha no hemos encontrado bacterias patógenas que realmente afecten al peje lagarto. ¿Eso puede ser un indicador de que hayan estado tanto tiempo? Tienen un genoma muy estable, no duplicado, y están perfectamente adaptados a sus ambientes naturales, que son los pantanos. Entonces son aguas con poco oxígeno, mucho amonio, muy turbias, pues son bien que mal cazadores, depredadores, digamos, activos. Si bien arriba de ellos están los cocodrilos, como dentro de la cadena trófica, depredadores muy activos, pues los peje lagartos están en un siguiente nivel. Pueden comer cualquier cosa, son carnívoros pero oportunistas. Pueden comer ratas, pueden comer víboras, pueden comer insectos, pueden comer otros peces, pueden comer el plancton que está en la laguna, el zooplancton. Entonces son muy, muy adaptativos a un ambiente que además es rico en especies. Entonces solo se lo comen los cocodrilos, a los alevines se los puede comer las garzas, las águilas pescadoras y los humanos. Que asadito, ¿no? Nosotros estamos arriba de todos. A todos, sí. Doc, ahorita que dice usted, ¿tiene mucha similitud con el pez diablo, tal vez? El pez diablo es un pez omnívoro, detritívoro. No es un depredador activo, de hecho no tiene dientes, tiene una mandíbula succionadora y unas pseudo dientes, por llamarlo así, que parecen más bien una lija. Entonces lo que hace es ramonear. No es real que se coma los huevos de las otras especies. Compite por comida, compite por nichos ecológicos, tiene una capacidad reproductiva enorme, y al ser una especie exótica introducida de Brasil, la mayoría de los famosos peces diablo, que son del grupo de los Plecostomus, que les llaman, Olimpia peceras, pues desplazan más por nicho y por alimento otras especies que porque se coman a las especies. No va por ahí. Es un problema que se puede y se ha estado tratando de controlar. El peje lagarto no se come al pez diablo, los cocodrilos sí se comen al pez diablo, pero pues es el consumo, es crear una pesquería asociada al pez diablo, y pues ahí tenemos a la chef Lupita, quien está usando el pez diablo, también el peje lagarto, el pez diablo, dentro del menú como platillos. Hay empresas, particularmente en Centla Paraíso, que están pescando al pez diablo, sacan el filetito, lo secan, lo mandan a Estados Unidos y lo están usando para premios de mascotas, perros y gatos. Entonces, otro negocio que se está creando alrededor de una especie invasora, que es un problema, pero que se puede controlar. No lo vamos a poder erradicar,
Pero lo que sí es un hecho es que si no hacemos acuacultura, y voy a regresar al peje lagarto, la especie sí la podemos perder. A pesar que tenemos pantanos de Centla, que es el semillero natural, cada vez hay más pescadores, cada vez hay más gente, cada vez hay que comer más, y las presiones que ejercemos sobre las poblaciones naturales son muy fuertes. Sí, sí, sí. Debe haber regulación, debe haber veda que no hay en Tabasco. Tenemos que hacer este tipo de aspectos, no para negar que lo pesquen, pero sí para evitar que pesquen animales de cierta talla que no se han reproducido y por consecuencia pues cada vez sacan animales más pequeños y van a sacar juveniles que no les dan chance de reproducir y pues al no reproducirse no hay nuevos cohortes de peces y se recupera la población. Así se hacen las pesquerías marinas, por ejemplo, de sardina. Hay temporadas donde se pesca y temporadas donde no se puede pescar. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que la población se recupere sola. Exacto. Y entonces son aspectos que hay que ir estudiando. En peje lagarto no lo conocemos. A pesar de que conocemos mucho. Y que lo comemos mucho. Y que lo comemos, no conocemos muchas cosas del peje lagarto. Los programas de repoblación son muy importantes, con especies nativas fundamentales, lo ha venido haciendo la universidad, no es nuevo, tiene mucho tiempo. Pero también tenemos que estudiar hasta dónde esos peces que se están repoblando en ciertas lagunas o ríos se están incorporando verdaderamente a la población. Eso se hace con marcadores específicos. Y darle seguimiento, ¿no? Y hay que estarlos capturando después de cierto tiempo para recuperar las marcas y entonces ver en dónde se recuperó y de qué tamaño se recuperó. Claro, ese ya lo mataron y se lo comieron, pero si lo recuperas la marca después de 1 año o 2 años, entonces tú te das cuenta qué tanto, si se maduró o no se maduró, si era una hembra, si era un macho, si tuvo desoves, si tuvo reproducciones. Es todo un programa de repoblamiento muy importante que se hace en varios países del mundo. Igual el sexo, por ejemplo, en el robalo cambian a cierta edad, ¿no? En este caso. En los pejelagartos no, ellos son... ¿Y cuándo saben qué es? Se han hecho unos estudios con la tesis doctoral del maestro Otilio Méndez, miembro también de nuestro grupo, especialista en fisiología reproductiva. Su tesis doctoral se buscaron marcadores genómicos, transcriptómicos específicos que permitan primero entender en qué momento una larvita o un alevín deja de ser un juvenil que no está maduro, no tiene gónada y ya tiene gónada. Ya hay alguna publicación que hemos realizado y ya más o menos tenemos una idea de la talla aproximada de maduración, bueno, del inicio de la formación de la gónada, que es el órgano reproductivo, pero no todavía de la maduración. Se dice que las hembras pueden tardar hasta 2 años en madurar y los machos aproximadamente 1 año en madurar, es decir, que van a tener su primera reproducción. Se dice, y bueno, hay alguna evidencia que si tienen más o menos 40 centímetros, 45, ya son reproductores. Pero imagínate si los sacamos de menos de 45 centímetros, pues nunca se reproducirán. Nunca se reproducen. Qué interesante, hay que seguir disfrutando del programa. Quédense con nosotros, amigos, estamos a través de TV y Radio Hat, a través de redes sociales. Eso es, la ciencia está en los detalles, hablando del peje lagarto y muchísimas cosas más. Ahorita regresamos. Regresamos, audiencia, estamos en La Ciencia está en los detalles. Gracias por estar a través del 35.1 de TV Hat, en el 96.1 de FM Radio Hat, Voz Universitaria, y en redes sociales. Les habla Adrián de Dios, es un gustazo estar con ustedes. Seguimos hablando con el doctor Carlos Alfonso Álvarez González, profesor e investigador de la DACBIOL. Estamos hablando sobre el peje lagarto, lo que sabemos y falta por conocer. Son caníbales, se adaptan, saben riquísimos, ¿no? En unas empanaditas con sus salsitas, ¿no? Machito. Chile machito. Sí, sabemos muchas cosas. Hemos estado estudiando, por ejemplo, aspectos relacionados con toxicología, con el doctor Gabriel Núñez Nogueira, que también es miembro de nuestro, ya tú lo tuviste. Sí. Él trabaja el aspecto de los, por ejemplo, ahora trabajamos microplásticos. ¿Qué pasa con los microplásticos en el peje lagarto? Se hizo un estudio y estamos viendo que efectivamente los microplásticos sí afectan la fisiología de los peces y afectan lo que pasa en el microbioma, la flora digestiva que se le denomina,
O sea, así se le dice, bueno, se llama microbioma, cómo altera el microbioma. Eso se hizo con un estudiante del doctor Gabriel. Hemos estado trabajando con él mismo un proyecto que ganó del año pasado de Ciencia Básica y de Frontera de la CECITI, aspectos del efecto de nanometales, en este caso nanopartículas de zinc y nanopartículas de plata. El zinc es muy tóxico y es un producto contaminante, un metal pesado que está en muchas industrias, en la petrolera inclusive es tóxica, y el lado de la plata, que en teoría la plata no es tan tóxica, inclusive puede tener ciertas propiedades benéficas a ciertas concentraciones. Actualmente ya hicimos el primer estudio con nanopartículas de zinc, con los colegas de Ciencias Básicas. Ahí está la doctora Mayra Álvarez, que tú también la conoces, ya has platicado con ella, ella es parte y está colaborando junto con los colegas del CIPNOR, los colegas del CIMAB en Chihuahua y la doctora Patricia en Cinvestav. En Cinvestav. Sí. Entonces, es un proyecto muy bonito, muy ambicioso, donde Pejelagarto estamos viendo como modelo de pez ancestral dulceacuícola, mientras que en el caso de los colegas del CIPNOR en Baja California Sur, están trabajando con un pez marino, con el jurel. Entonces, que es un pez derivado, los dos de valor económico, pero con fisiologías diferentes y respuestas diferentes de la contaminación por nanometales. Sí. Entonces, ahí hay mucho que hacer y seguimos haciendo. El proyecto todavía le quedan 2 años. Entonces, estamos trabajando. En la parte de nosotros, Pejelagarto, ¿verdad? Por supuesto. Los amigos de allá del norte, pues es el pez marino, el jurel. Hemos trabajado cosas con rutas metabólicas. El doctor Luis Daniel Jiménez Martínez de la DAMJALPA, en la licenciatura en genómica, que es también parte de nuestro cuerpo académico. Él ha estado trabajando con marcadores genómicos asociados a rutas metabólicas. Rutas, por ejemplo, de cómo se consumen las grasas, cómo se activa la formación de grasas en el pejelagarto. Wow, sí. ¿Por qué? Porque no conocemos muchas cosas. Entonces, él es un impulsor de la parte genómica y que no sabemos, no es solo ya acuacultura, mucho es ciencia básica. Sí. Y la otra pues es la aplicación, que es donde ya pues se pueden hacer las granjas, se dan asesorías, capacitaciones, extensionismo rural a las personas de las comunidades rurales que quieren poner sus granjitas, poner sus viveros, como les llaman. También con empresa privada hemos tenido algunos proyectos con granjeros, con tilapicultores particularmente, buscando un concepto que lo denominamos diversificación acuícola. Si bien la tilapia se consume y se produce, la tilapia es una especie introducida, es exótica, claro que se produce y ya hay un mercado y no se va a cambiar, está bien, pero necesitamos, Tabasco, cuidar nuestras especies nativas, cuidarlas desde el contexto de la ciencia, de la tecnología, de obviamente la innovación que permita que se haga acuacultura de estas especies, se vendan estas especies por acuicultura y se baje la presión sobre la pesca que hacen de las poblaciones naturales. No vamos a cambiar a los pescadores para convertirlos a acuacultores, eso no funciona. Tenemos que capacitar a los hijos y a los nietos de los pescadores para que se vayan convirtiendo en acuacultores. ¿Y si hay interés de las nuevas generaciones? Claro. Yo creo que a pesar de haber pasado una tremenda pandemia todos nosotros y que la economía del mundo y de México y del Estado se tambaleó bastante, la parte de vocación productiva de Tabasco es esta, es no solo el petróleo, es la producción agrícola, acuícola, ganadera. Así es. Y eso no se ha perdido en Tabasco. Sí son negocios que han sufrido muchos problemas, pero por la contaminación, por variaciones de precios, porque hay enfermedades, por todo. Sin embargo, eso no ha cambiado. La gente está ávida de seguir aprendiendo a cultivar especies de consumo humano, y los peces, y el pejelagarto es una de estas fabulosas especies. Sí. Es muy fácil de manejarla. Es muy fácil de cultivarla, me lo preguntabas. No pasa como el robalo que cambia de sexo. Esta no. Esta nace macho y sigue macho toda su vida, nace hembra y sigue hembra toda su vida. Crecen, se reproducen. Normalmente el pejelagarto
Como individuo se reproduce una vez al año, pero ya como población puedes tener periodos reproductivos desde mayo hasta octubre, noviembre. Bastante, sí. Entonces son lotes de peces, hembras y machos, que van reproduciéndose en su ambiente natural, y por eso puedes encontrar alevines en casi toda la temporada del año, no toda. En la temporada de invierno no hay reproducción prácticamente, pero siempre puede haber reproducción a partir de mayo en adelante hasta octubre. Y si es buena la reproducción, ¿no? Sí, una hembra, pues se ha calculado que es aproximadamente 10,000 huevos por kilogramo. Es ¿Y una de hembra. esos cuántos sobrevive más o menos? A nivel de larva, bueno, de la fertilización y eclosión para el embrión o la larvita, es prácticamente un 95-96% de supervivencia. Obviamente ahí todavía no come. Ajá. Cuando ya empieza el periodo larval, que dura solo 15 días, al principio no parece pez y después en 15 días ya tienes un animalito de este tamaño, 5 o 6 centímetros, que ya tiene todas las características de un peje lagartito. Su mandíbula larga, los dientes colmillitos, así como lo ves en un peje lagarto, pero chiquitito. Son 15 días. En 15 días cambia rápido el periodo larval. En ese periodo larval a juvenil es cuando tenemos mortalidades que pueden llegar a ser 50 o 60 o 70%, si no hay un buen manejo acuícola. Si hay buen manejo, puedes tener supervivencias arriba del 60 o 70%. Entonces, si una hembra nos puso de 1 kilo, nos pone 10,000 huevos, pues al final puedes terminar con 6,000 o 7,000 alevines ya adaptados a alimento balanceado. Entonces, realmente es una especie muy buena. Y muy dirigible, ¿no? Se puede ir trabajando. Y no requerimos meterle aire a las tinas. O sea, solamente un poco de bombeo, de circulación, que esté circulando. nada más para limpiar. Usamos mucho el esquema de sistemas de recirculación, los famosos RAS, en inglés así sería la abreviación, y procuramos utilizar y aprovechar el agua al máximo con su tratamiento primario, sistemas de depuración. Y aquí que nos sobra agua, como dice usted. Pero al agua hay que cuidarla, sabemos que es un recurso no renovable. Ese es el recurso. Doc, vamos a ver una frase que por ahí también usted nos compartió para, pues también darle un contexto más agradable también al programa. No vayamos suaves. Adelante, adelante. La investigación biológica tiene la capacidad de revelar la belleza y la complejidad de la vida. Jennifer Doudna. Pues, ¿cómo impacta en usted esta frase, Doc? Yo creo que toda persona que hemos tenido o tenemos la oportunidad de incidir, formarnos en ciencia, en investigación, transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones a través de lo que es el quehacer universitario, que es formar estudiantes no solo en los espacios áulicos, es decir, en el salón, cuando imparto mi clase en la docencia, sino también cuando algunos de estos chicos tienen este interés de seguir una carrera formativa hacia las ciencias. Eso implica, México tiene un déficit de investigadores a nivel de país, comparado con otros países desarrollados. Entonces, sí necesitamos formar científicos que además de hacer ciencia básica, algunos de ellos pueden desarrollar la tecnología o transferir la tecnología para tener una aplicación directa. Esto implica una carrera de vida. Entonces, aquel joven que quiere estudiar ciencias y que se define, por ejemplo, dentro de las formas de titulación, que la UJAT tenemos 13 formas de titulación, una de ellas es la tesis, que no es de las más socorridas. Sin embargo, es aquellos que deciden hacer una tesis, a pesar de haber pasado un EGEL y a lo mejor estén sobresaliente y deciden hacer una tesis y titularse por tesis, son garbanzos de a libra. No hay muchos. Pero esos que hay, tenemos la obligación moral los profesores de impulsarlos, porque el que hace una tesis de licenciatura y prueba la ciencia, hace una probadita de la ciencia, se engancha y sigue. Tengo experiencias muy agradables. La mayoría de mis estudiantes se han titulado sin problema. Solo hay 2 que no he logrado titular, que espero algún día lograrlos titular, de la maestría y una del doctorado, que tuvo algún detalle, pero básicamente he logrado titular a todos. Y además va más allá, se titulan, su trabajo de investigación, una obligación moral también no es nada más ir a un congreso y presentarlo, sino es publicar la información. Y lo que tú haces, divulgar la información. Eso es muy importante, que la gente sepa
qué se está haciendo con el recurso público, pero que también sepa el impacto de la ciencia, tanto o básica o la aplicación tecnológica, que se difunda y se divulgue para que la gente sepa que su dinero de impuestos o nuestro dinero de impuestos está bien aplicado y que hay resultados. Hay productos, jóvenes titulados, artículos científicos, difusión, divulgación científica, transferencia, vinculación, que nosotros sepamos o podamos resolverle problemas. Entonces es un contexto muy fuerte, a esto yo lo llamo ecosistema de investigación, y es algo que yo he aprendido con la marcha, con la vida. No hay un curso que te enseñe a hacer esto. No, hombre, pero ahí lo traemos, Doc, y usted trae esas habilidades también. Y ahorita nos regresamos porque nos tenemos que ir a una pausa, amigos. No se vayan, eso es la ciencia, está en los detalles. Audiencia, qué rico estar con todos ustedes. Estamos a través de TV UJAT y en Radio UJAT 96.1 de FM. Esto es La Ciencia está en los detalles. Qué gusto, qué honor tener aquí al doctor Carlos Alfonso Álvarez González, quien es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y estamos hablando del pejelagarto, lo que sabemos, falta por conocer, pero ahora ya estamos centrándonos en algo también muy importante, que es cómo llevar todo ese conocimiento hacia la sociedad. Al fin de cuentas es importante. De hecho, eso es lo más importante de la ciencia, ¿no, doctor? Yo creo que es parte fundamental que no necesariamente tenemos que hacer los científicos. De hecho, necesitamos gente como tú, con una formación en la comunicación, que permita que nosotros llevemos a un lenguaje sencillo lo que hacemos en un lenguaje complejo técnico. Esa parte no nos forman a nosotros los científicos. Somos pocos los que tal vez podamos tratar de explicar lo que hacemos, más allá de la aplicación que se le pueda dar, aspecto que sí se puede hacer, y yo creo que ahí hay una línea muy importante. En el caso del pejelagarto hemos publicado no solo artículos científicos, que más o menos a la fecha tenemos 70 artículos publicados de revistas científicas, evaluados por pares, y que pues te permiten comprobar que haces ciencia en el Sistema Nacional de Investigadores, pero también hemos hecho entrevistas, podcast, tenemos una página web, tenemos que divulgue a la forma que como lo tratamos de entender, que no, tal vez no es la correcta, tratamos de divulgar, claro, pero no lo hacemos nada más porque, es que actualmente el Sistema Nacional de Investigadores te lo pide que lo hagas y está dentro de las reglas. Claro. Nosotros lo hacemos hace muchísimos años, no es nuevo para nosotros tratar de explicar pues las ventajas del pejelagarto, qué es el pejelagarto. Tuvimos un proyecto, recordarás, el famoso Pescarte, que fue divulgar la ciencia a través del arte, en donde se hicieron los talleres, obviamente tratando de conservar especies acuáticas. Ahí nos juntamos 3, 4 cuerpos académicos de 2 divisiones, trabajamos con gente de la comunidad. Eso es divulgar y conservar las especies, ¿no? Incluyendo el pejelagarto. Sí, que de hecho estamos, miren, justo esos pejelagartos que estamos visualizando, los que estén en radio, si se pueden pasar a TV, pues son parte de los proyectos que ustedes realizan, ¿no, Doc? Sí, ¿Qué estamos viendo en este momento? Sí, pues básicamente es un parte del manejo que hacemos cuando necesitamos, y en granja la gente hace, cuando necesita hacer la reproducción, la obtención de las larvas, la crianza de los animalitos para venta, por ejemplo, de los alevines. Eso es parte del manejo que ellos hacen. Sí. Sí. Y que ustedes impulsan también a través de la enseñanza. Así es, una parte muy importante, y regresamos un poco a la formación de recursos humanos, jóvenes de licenciatura, maestría y doctorado que se van formando. En la licenciatura a lo mejor son cosas no tan profundas, por ejemplo el tema fisiológico o bioquímico, molecular, pero ya en una maestría, en un doctorado, sí ya profundizamos un poquito más. Tenemos estudios de transcriptoma, de metabolómica, de metagenómica, qué está pasando dentro del sistema digestivo, dentro en la sangre se han trabajado cosas. Entonces ya es más aplicado a una formación de especialización como sería en la maestría y doctorado en ciencias. Pero hay mucho por hacer. Si regresamos a la divulgación científica, necesitamos este tipo de programas. Necesitamos que más investigadores vengan, que más investigadores platiquen lo que hacen,
recordaremos las cápsulas que hacíamos hace muchos años. Sí, muy bonitas. Muy bonitas, Sí. en donde pues hablaban las investigadoras y hablaban no nada más de su ciencia, sino hablaban de quiénes eran ellas, Así es. por qué habían estudiado ciencias, por qué estaban haciendo lo que hacían. Por algo algunos de nosotros, que estaremos tal vez medio locos, nos metimos a esto y nos gusta. Y la verdad somos privilegiados aquellos que estamos en una universidad pública como la de la UJAT. Yo le debo todo a esta universidad, todo, y implica entonces una responsabilidad moral de regresarle a nuestra institución, a través del trabajo, a través de buscar proyectos financiados, de buscar, pues sí, algunas vinculaciones que se pudieran hacer con gobierno, con empresas, con comunidades, que nos permita ayudar y desarrollar, en este caso, el sector productivo primario a través de la acuacultura, ¿no? Sí. Entonces hay muchísimo por hacer y yo creo que los que tenemos el privilegio de ser profesores debemos reconocer que a pesar de que hay carencias por situaciones macroeconómicas en todo el mundo y en México y en el Estado, creo que tenemos la posibilidad de seguir haciendo, porque siempre he dicho algo a mis alumnos: la imaginación es el límite. Puedes hacer muchas cosas mientras tu cabeza y tu imaginación te permita hacerte preguntas y resolver cosas. Yo doy la asignatura ahora de taller de método científico a mis alumnos de licenciatura, este ciclo. Estoy dando diseño experimental, que ya es la aplicación directa de un experimento y su comprobación estadística. Entonces, hay que abrirles ese panorama, hay que saber enseñar a los alumnos a saber resolver problemas. Eso. No que sepan mucha información, eso es irrelevante, porque es muy fácil agarrar el celular y dar un googleazo, Sí, es fácil ya ahorita. y la información está disponible 24 horas Y 7. cuando uno lo ocupe realmente, ¿no? Saber discriminar. Eso Comentábamos el tema de inteligencia artificial. Es fundamental, hay que aprender a usar esa herramienta con ética. Yo recuerdo, en mis años no existía el internet, cuando yo estudiaba en la universidad, no existía. Había una computadora del investigador líder y nada más él la usaba. Nosotros teníamos que usar la biblioteca, ¿no? Y cuando se crea internet y llega internet a México, fue así como, wow. Sí. Y la verdad es que se satanizó la internet en ese tiempo también. Decía, no, es muy malo porque la gente va a perder el tiempo. Y sí, sí es cierto, tiene sus pros y su contra. Sin embargo, es algo que llegó para quedarse, lo mismo que la inteligencia artificial. Ya llegó para quedarse, hay que saber utilizarla. La UJAT está haciendo un esfuerzo para que se use la inteligencia artificial en el aula, los estudiantes la aprendan a usar para ayudarse a encontrar soluciones, pero al final el cerebro humano es lo más importante, la capacidad de nosotros en resolver esos problemas, asistido por la inteligencia artificial. Así es. Doc, ahorita que dijo esta frase, tenemos por ahí otra frasecita más, vamos a verla y escucharla y ahorita seguimos hablando con el doctor. El aspecto más triste de la vida de hoy es que la ciencia gana conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Isaac Asimov. Pues sí, justo, ¿no? Es una realidad. Esa frase, yo soy fanático en la ciencia ficción dentro de mis hobbies. Para mí Isaac Asimov fue científico ruso, pero además escribió tantos libros y tantas historias y además reflexiones sobre la ciencia, fue divulgador científico y efectivamente la ciencia avanza muy fuerte porque los humanos tenemos una chispa para tratar de hacernos preguntas y buscar las respuestas. Sin embargo, en la aplicación muchas veces el ejemplo clásico es el desarrollo de la bomba atómica. Y hasta hay películas sobre Oppenheimer, por ejemplo. Sí. Y tú dices, bueno, el desarrollo científico fue muy bueno, pero su utilización sobre si debía o no haberse utilizado la bomba atómica trasciende a todo el conocimiento. Sí. Y al final se utilizó. Sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la ciencia avanza rápido, pero a veces a la humanidad le falta esa sensibilidad de cómo utilizar, como decíamos, la inteligencia artificial. Sí. Existe, hay que saber utilizarla con ética. Sí. Entonces, hay mucho por seguir aprendiendo y también en Peje Lagarto. No, hombre, que muchísimo, ¿no? Y no solo encontrar estas formas de consumo, sino también cómo
podemos ir adaptando, ¿no? Y ver algunos modelos o hacer algunas analogías de sus conductas a lo que pudiéramos aplicar nosotros, ¿no? Es correcto, Adrián. Pues la verdad es que falta mucho por conocer. De Peje Lagarto tenemos ahora proyectos que vamos a intentar, estamos tratando de conseguir financiamiento por la CECITI, por otras fuentes financiadoras, también algunas tratando de buscar internacionales, recursos afuera, para estudiar varias cosas. Hay aplicaciones como los sistemas agroacuícolas, lo que le llaman acuaponía. Hemos estado trabajando algunas cuestiones que ya son aplicadas, ¿no? Y es planta, peces, particularmente con peje lagarto, y acuaponía ya hemos hecho algunos pequeños pininos, por llamarlo así, para entender ese equilibrio y muchas otras ideas que estamos teniendo. No, el doctor es muchísima creatividad y nos lo dijo en su frase. Doc, ya nos tenemos que ir, pero fíjense amigos, amigas, vamos a empezar acá también a hacer un registro, por ahí lo van a lograr ver, de nuestros visitantes, ¿no? Chequen. Y vamos a darle aquí al doc que nos regale su mensaje también para toda la audiencia. Y doctor, pues nos vamos entonces. Y amigos, muchísimas gracias, porque es también muy importante esta participación, ¿no? Es también fundamental que nosotros pues tengamos el acercamiento con la ciencia, cualquier disciplina, y podamos entender cómo van avanzando esos cambios tecnológicos e irlos incorporando a nuestra vida de esta manera. Y les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Carlos Alfonso Álvarez González, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y estuvimos hablando del peje lagarto, lo que sabemos y falta por conocer. Doc, ¿algo más con lo que se quiera despedir antes de que ya nos vayamos? Rapidísimo. Pues, de entrada, como siempre, Dan, agradecerte tu anfitrionía, agradecerle a tu audiencia, a tu público, que estoy seguro es ávido de conocer y saber lo que hacemos en la UJAT. Y creo que nuestra alma mater es si no de las mejores instituciones del país, ya podríamos pensar que estamos pegándole a nivel mundial. Entonces, claro que sí, doc. Seguiremos dando todo. Gracias. Muchísimas gracias, al contrario. Doc. Y nos vemos, audiencia. Muchísimas gracias a todas y a todos por vernos en esta ocasión. Les recuerdo, soy Adrián de Dios, y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.